A la hermana Lucía, la niña elegida por la providencia para ser testigo de la aparición de la Virgen María en Fátima, le fueron confiados 3 secretos profundos y misteriosos. Estos secretos, especialmente el tercero, poseen un significado trascendental que cobra relevancia al intentar comprender si, en estos tiempos finales de la historia humana, seremos víctimas del engaño o si, por el contrario, nos mantendremos firmes en nuestra fe. El tercer secreto de Fátima sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes y profundamente enigmáticos que ha acompañado a la Iglesia durante décadas. Durante muchos años, fue mantenido bajo un velo de secreto, con la Santa Sede tomando la decisión de ocultarlo a los ojos del mundo. Y, aunque finalmente fue revelado, la revelación dejó al mundo perplejo y lleno de inquietud, como si las palabras no pudieran abarcar toda la magnitud de lo que se había desvelado. Durante años, el mundo fue testigo de una confusión generalizada mientras observaba cómo el Papa Juan XXIII permanecía en silencio ante la cuestión del tercer secreto. Este silencio fue el caldo de cultivo para diversas teorías, algunas de las cuales alcanzaron niveles oscuros y preocupantes, sugiriendo incluso la posibilidad de que existiera un cuarto secreto, uno aún no revelado y que, tal vez, la Iglesia preferiría mantener oculto por razones desconocidas. Las visiones otorgadas a los videntes de Fátima no fueron simplemente destellos de esperanza y paz como muchos hubieran esperado. Al contrario, fueron un llamado urgente y premonitorio a la humanidad, revelando un panorama mucho más turbulento y caótico de lo que podíamos haber imaginado. Un mundo donde los desafíos espirituales y morales parecen multiplicarse de manera alarmante. El silencio del Papa Juan XXIII, especialmente en relación con el tercer secreto, tiene un peso tan profundo que las palabras son incapaces de expresarlo por completo. Este silencio no fue simplemente una omisión, fue un mensaje en sí mismo. Cuando el Papa leyó la tercera parte del secreto en agosto de 1959, decidió no compartir su contenido con el mundo, eligiendo en su lugar mantener una calma profunda que, con el tiempo, resonó con mayor fuerza en los corazones de aquellos que buscaban comprender. En retrospectiva, este silencio, aunque difícil de entender en su momento, parece más un acto de reflexión profunda que un abandono de responsabilidad. Tal vez fue un espacio necesario para permitir que el mundo procesara la gravedad de lo revelado. Décadas más tarde, y tras una larga espera llena de especulaciones, el Vaticano finalmente decidió publicar la tercera parte del secreto en junio de 2000, en el folleto titulado El mensaje de Fátima. Lo que se reveló fue una descripción vívida y dramática de una visión que la hermana Lucía, junto con Francisco y Jacinta, había presenciado el 13 de julio de 1917. Sin embargo, incluso tras esta revelación, el verdadero significado de las imágenes seguía siendo un misterio. No hubo explicación directa de la propia hermana Lucía para aclarar el profundo simbolismo de la visión, lo que dejó a muchos buscando, desesperadamente, comprender el mensaje completo que se encontraba detrás de las palabras y las imágenes. La Santa Sede, consciente de esta falta de claridad, se esforzó por ofrecer una interpretación del simbolismo contenido en la visión, proporcionando documentos complementarios y comentarios para ayudar a contextualizar lo que se había revelado. Mientras tanto, en el convento carmelita de Santa Teresa en Coimbra, Portugal, donde la hermana Lucía pasó los últimos 56 años de su vida, se publicó una biografía titulada Un camino bajo la mirada de María. Esta biografía ofreció nuevas perspectivas y reveló detalles hasta entonces desconocidos, como un relato de una aparición ocurrida el 3 de enero de 1944. En esta aparición, Nuestra Señora habló directamente a la hermana Lucía sobre el tercer secreto, dándole instrucciones específicas. Debía escribir los mensajes que se le habían confiado, pero no debía intentar interpretar ni desvelar el significado más profundo de los secretos. La Virgen le ordenó abstenerse de intentar desentrañar los misterios contenidos en el secreto, dejando así un velo de misterio aún más denso sobre el asunto. Esta directiva de Nuestra Señora introduce una capa adicional de complejidad y misterio a la narrativa de Fátima, sugiriendo que hay aspectos del mensaje que podrían permanecer más allá de nuestra comprensión. La instrucción de la Virgen a la hermana Lucía ayuda a explicar la naturaleza del texto revelado en el año 2000, un texto que, por más revelador que haya sido,
parece estar envuelto en un simbolismo profundo y deliberadamente impenetrable para la mente humana, invitándonos a la reflexión y al misterio, más que a una comprensión completa. Este enigma, que se ha mantenido durante más de un siglo, continúa planteando preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que realmente está oculto en el tercer secreto de Fátima? ¿Cuánto de la verdad nos ha sido revelada realmente, y cuánto sigue siendo inaccesible a nuestro entendimiento? Tal vez, al final, el mayor secreto de Fátima sea el llamado a vivir en un constante estado de espera y preparación, conscientes de que el entendimiento completo de los misterios divinos está más allá de lo que podemos comprender en este momento. El texto revelado del tercer secreto de Fátima, tal como fue dado a conocer, se presenta de manera estrictamente descriptiva, sin ofrecer explicaciones ni interpretaciones. Esta falta de aclaraciones es coherente con la instrucción divina dada a la hermana Lucía, quien no debía intentar ofrecer su propia interpretación de la visión. Este mandato resalta aún más la naturaleza enigmática del mensaje, dejando el contenido sin un marco explicativo claro. De este modo, el silencio del Papa Juan XXIII adquiere un papel crucial, generando una especulación constante sobre sus motivos. Si en su silencio existía alguna pista para desentrañar el significado profundo del secreto, podría ser que incluso el Papa no comprendiera completamente el contenido del texto, lo que añade una dimensión intrigante y desconcertante al misterio. Una de las teorías más discutidas en torno a este enigma es la de la existencia de un cuarto secreto de Fátima. Según esta hipótesis, existiría un segundo texto, hasta ahora oculto, que contendría una explicación proporcionada por la propia Virgen María. Este texto, de acuerdo con los defensores de la teoría, podría ser una condena o al menos un cuestionamiento crítico del Concilio Vaticano II, un evento que marcó una etapa transformadora y controvertida en la historia de la Iglesia. La hipótesis del cuarto secreto ganó considerable atención en la década de 2000, especialmente hacia 2006 o 2007, cuando supuestas declaraciones del secretario personal del Papa Juan XXIII, Monseñor Loris Capovilla, dieron fuerza a la especulación sobre la existencia de este secreto oculto. Lo más curioso es que los propios testimonios de Capovilla proporcionan un indicio importante para comprender el misterio del silencio papal. En sus relatos sobre los acontecimientos que rodearon la lectura del tercer secreto, Capovilla nunca afirmó que el Papa hubiera comprendido completamente el mensaje que contenía. Aunque ofreció detalles fácticos sobre lo ocurrido en agosto de 1959, no se refirió en ningún momento a la interpretación del Papa. De hecho, el único elemento constante en sus testimonios es que Juan XXIII no expresó juicio alguno sobre el texto, dejando la interpretación del mismo en manos de otros. Este hecho sugiere que el Papa podría haber sido plenamente consciente de la complejidad simbólica del mensaje y, por lo tanto, decidió no ofrecer una interpretación apresurada ni revelarlo al público. Si el Papa solo tenía ante sí la descripción de la visión, sin un texto explicativo que la acompañara, su decisión de no divulgarla se vuelve mucho más comprensible. Habría sido prematuro y potencialmente perjudicial hacer pública una visión que no se comprendía completamente, sobre todo porque podría haber causado confusión o malentendidos. En el año 2000, el cardenal Ratzinger, al presentar el tercer secreto, ofreció una reflexión que resultó crucial para comprender la naturaleza del misterio. Explicó que la tercera parte del secreto era eminentemente simbólica, lo que permitía diversas interpretaciones. En este sentido, señaló que durante el papado de Juan XXIII, no era posible entender el mensaje en su totalidad debido a que el contexto histórico aún no se había revelado en su plenitud. De haber publicado el texto en ese entonces, su contenido habría provocado una especulación incontrolable, lo cual habría sido contraproducente. Por tanto, fue necesario esperar el momento adecuado, cuando los eventos históricos permitieran comprender de manera más clara y profunda el verdadero significado de la visión. Ratzinger también reconoció que la Santa Sede había pagado el precio de la especulación durante décadas, ya que, hasta que los hechos no se desarrollaron adecuadamente, la interpretación del texto seguía siendo incompleta. El hecho de que pasaran 40 años antes de que la interpretación oficial fuera finalmente divulgada demuestra que la Iglesia se enfrentó a una realidad compleja que no podía ser desentrañada de inmediato.
Sin embargo, si realmente existiera un texto explicativo de Sor Lucía, como sugieren algunos, ¿por qué esperar tanto tiempo para ofrecer una perspectiva histórica que hiciera más comprensible el secreto? La falta de este segundo texto plantea serias dudas sobre la existencia de un cuarto secreto. La hipótesis del cuarto secreto, que persiste en ciertos círculos, plantea la idea de un encubrimiento masivo por parte de la Santa Sede. Algunos sostienen que varios prelados de la Iglesia habrían estado actuando bajo una reserva mental, distinguiendo entre dos textos, uno auténtico, la descripción de la visión, y otro oculto, el texto explicativo, que supuestamente habría sido incómodo para la Santa Sede debido a su posible condena al Concilio Vaticano II. Esta teoría ha mantenido su fuerza durante años, pero la idea de que la Iglesia pueda estar llevando a cabo un encubrimiento masivo parece cada vez más improbable. La hipótesis de la reserva mental implica una conspiración prolongada que se remonta a 1959, una acción tan monumental que probablemente habría creado más problemas de los que podría resolver. Si bien las dudas y especulaciones siguen vivas, la realidad histórica parece indicar que la complejidad del tercer secreto de Fátima no se comprendió plenamente hasta mucho después de su revelación, y que las decisiones tomadas en torno a su divulgación fueron motivadas por el deseo de evitar interpretaciones erróneas o confusas, más que por un intento de ocultar la verdad. Tras la revelación de la carta del Papa emérito Benedicto XVI, escrita a la periodista francesa Equiron el 15 de marzo de 2016, las teorías sobre la existencia de un cuarto secreto de Fátima y la llamada reserva mental quedaron en gran medida desmentidas. En esta carta, Benedicto XVI negó de manera clara y rotunda la existencia de un cuarto secreto, afirmando que todo el contenido del mensaje ya había sido publicado. Con esta declaración, se cierra una puerta importante para aquellos que defendían la hipótesis de que un texto adicional seguía oculto. Sin embargo, los defensores de la teoría del cuarto secreto, lejos de cuestionar esta carta, han centrado su atención en una comunicación posterior de la Santa Sede, fechada el 21 de mayo de 2016, que reitera la negación de un segundo texto explicativo y lo atribuye directamente a Benedicto XVI. En este contexto, surge una paradoja intrigante. ¿Quién está verdaderamente ocultando algo? ¿Es la Santa Sede, que ha publicado la carta de Benedicto XVI, o son los defensores del cuarto secreto, que parecen aferrarse a sus creencias a pesar de la evidencia en contrario? Este enigma resalta las complejidades y las diversas interpretaciones que siguen rodeando los eventos de Fátima, incluso después de tantos años. El silencio del Papa Juan XXIII respecto al tercer secreto de Fátima podría tener un significado más profundo del que se pensó en su momento. Lejos de interpretarlo como una omisión voluntaria o como un intento de ocultar un mensaje en contra del Concilio Vaticano II, ese silencio podría reflejar simplemente su falta de comprensión del texto. Si hubiera existido un segundo texto explicativo, Juan XXIII probablemente habría tenido una base para dar una respuesta más clara y definitiva. Sin embargo, sin esa explicación, el Papa prefirió mantener su silencio, consciente de la complejidad del mensaje y evitando interpretaciones erróneas o prematuras. La historia de Fátima, sin embargo, no termina con los secretos y las especulaciones. Es una historia de visiones y milagros, comenzando con las apariciones del ángel en 1916. En esas primeras apariciones, los niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, tuvieron un encuentro con un ser celestial que se presentó como el ángel de la paz. El ángel les instó a rezar y a prepararse para lo que estaba por venir. Durante el resto de ese año, las apariciones continuaron, pero los niños no se atrevieron a contarle a nadie lo que habían visto, probablemente por miedo a la incredulidad de los demás. Fue en la primavera de 1917 cuando comenzó a desarrollarse lo que sería un fenómeno aún más extraordinario. El 13 de mayo de ese año, la Virgen María se apareció a los tres niños, vestida de blanco y rodeada de una luz radiante que sobrepasaba la intensidad del sol. Lucía, más tarde conocida como Lucía de Jesús de los Santos, escribió en sus memorias que la Virgen les prometió que volvería a aparecer ante ellos el 13 de cada mes.
La noticia pronto se difundió, y, a pesar de los intentos de la madre de Jacinta de disuadirla, los niños no se retractaron de sus testimonios. En las siguientes apariciones, la Virgen María les reveló 3 secretos que profundizarían el misterio que rodeaba a Fátima. La curiosidad creció, y el 13 de agosto de 1917, los niños fueron detenidos y llevados por un funcionario del gobierno para que se retractaran, pero ellos permanecieron firmes en su fe. Mientras tanto, multitudes de personas acudían a Cova da Iria para presenciar las visiones, y en septiembre, la asistencia alcanzó las 30,000 personas. El 13 de octubre de 1917, se produjo el famoso Milagro del Sol, una manifestación extraordinaria que asombró a la multitud. A las 2 de la tarde, cuando la lluvia cesó, el sol comenzó a moverse de una manera inusual, girando y cambiando de color, un fenómeno observado incluso a 40 kilómetros de distancia. Aunque se ofrecieron explicaciones científicas, la Iglesia Católica reconoció este evento como un milagro legítimo en 1930, y la devoción a Fátima creció exponencialmente. Sin embargo, la historia de Fátima también está marcada por la tragedia, ya que Jacinta y Francisco Marto fallecieron poco después de las apariciones debido a la epidemia de gripe que azotó la región. Lucía, por su parte, continuó su vida religiosa como monja carmelita, dedicada a Dios. En 2000, el cardenal Angelo Sodano reveló el tercer secreto, que describía una visión de un obispo vestido de blanco, que caía bajo una lluvia de disparos. La interpretación oficial de la Iglesia consideró que esta visión predecía el atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, quien atribuía su supervivencia a la intervención de la Virgen de Fátima. La historia de Fátima sigue siendo un relato de fe, misterio y milagros, cuyas lecciones y advertencias continúan resonando en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. En 2000, Jacinta y Francisco Marto fueron beatificados, convirtiéndose en los niños más jóvenes en alcanzar este reconocimiento, sin haber sido mártires, un acto que subraya la santidad de su vida y su papel clave en las apariciones de Fátima. En esa misma línea, la historia de Fátima continúa siendo un testimonio de fe, devoción y misterio que abarca varios eventos y visiones, las cuales se entrelazan en un relato profundamente espiritual. Uno de los elementos más destacados de este relato es la petición de consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, un mensaje que Lucía recibió directamente de la Virgen María. En una carta dirigida al Papa Pío XII en 1940, Lucía expuso la necesidad urgente de cumplir con esta solicitud, la cual había sido revelada durante las apariciones de 1917 y reiterada en 3 momentos clave. El primer evento ocurrió el 10 de diciembre de 1925, cuando la Virgen María, acompañada por el Niño Jesús, mostró su corazón rodeado de espinas y solicitó que se promoviera la devoción de la comunión reparadora en los primeros sábados de cada mes. El segundo mensaje se recibió el 15 de febrero de 1926, cuando el Niño Jesús instó a Lucía a que más almas se comprometieran con esta devoción de manera fervorosa y sincera. Finalmente, el 13 de junio de 1929, la Virgen repitió la necesidad de consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón, prometiendo la conversión del país y la prevención de la propagación de sus errores si se cumplía la petición. Sin embargo, en una visión posterior, Jesús expresó su descontento por la falta de atención a su solicitud, indicando que, aunque finalmente se llevaría a cabo la consagración, sería demasiado tarde para evitar que los errores de Rusia se propagaran por el mundo, lo que provocaría guerras y persecuciones contra la Iglesia. Esta advertencia revelaba el sufrimiento que experimentaría la Iglesia debido a la desobediencia y la dilación en la respuesta a la petición divina. En cuanto a los 3 secretos de Fátima, Lucía los describió en sus memorias. El primer secreto, una visión del infierno, mostraba un gran mar de fuego en el que las almas condenadas se encontraban rodeadas por demonios. Este aterrador espectáculo subrayaba la urgencia de la conversión y el arrepentimiento. El segundo secreto enfatizaba la necesidad de devoción al Inmaculado Corazón de María como medio de salvación y de evitar la propagación de los errores de Rusia, un mensaje que se vinculaba directamente a la consagración mencionada anteriormente. El tercer secreto, que permaneció sellado hasta 2000, es uno de los aspectos más debatidos de las apariciones de Fátima.
aunque fue revelado en ese año, sigue siendo objeto de especulación y controversia. La interpretación oficial de la Iglesia sostiene que el tercer secreto predecía un evento de gran trascendencia, aunque las teorías populares, como la de la predicción del atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, continúan alimentando el misterio. La Santa Sede insiste en que el contenido del tercer secreto fue completamente divulgado y que no existen omisiones, desmintiendo las teorías sobre un posible cuarto secreto. El milagro del Sol, ocurrido el 13 de octubre de 1917, fue otro evento clave que marcó las apariciones de Fátima. Una multitud de 70,000 personas fue testigo de un fenómeno extraordinario. Después de una lluvia torrencial, el Sol se mostró en el cielo, girando, cambiando de colores y emitiendo luces. Este fenómeno fue observado incluso a kilómetros de distancia, lo que dejó una huella imborrable en la historia de Fátima. Aunque algunos intentaron explicarlo científicamente como un fenómeno meteorológico o una ilusión colectiva, la Iglesia Católica reconoció el milagro como auténtico en 1930. Estos eventos, junto con las 3 revelaciones de Fátima, constituyen un mensaje de fe, esperanza y advertencia para el mundo. La primera parte de los secretos habla de la visión del infierno. La segunda insta a la devoción al Inmaculado Corazón de María como camino de salvación, y la tercera parte, que permaneció secreta hasta 1960, ha sido interpretada por la Iglesia como una referencia a los sufrimientos que la Iglesia enfrentaría, incluida la tentativa de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Sin importar las interpretaciones y las teorías que han surgido a lo largo de los años, el legado de Fátima sigue siendo una poderosa llamada a la conversión, la oración y la paz en el mundo. El mensaje de Fátima, a lo largo de las décadas, ha sido interpretado de diversas maneras, desde una llamada al arrepentimiento y la conversión hasta una advertencia sobre crisis profundas, tanto espirituales como sociales. La solicitud de consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, transmitida por la Virgen en las apariciones de 1917 y reiterada en 1925, 1926 y 1929, es el núcleo de este mensaje, y el retraso en su cumplimiento, según Lucía, contribuyó a la propagación de los errores de Rusia, que incluyeron el auge del comunismo y las persecuciones a la Iglesia Católica. La promesa de paz y conversión de Rusia, si se cumplía la consagración, fue una visión de esperanza, pero también de advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia. La gran apostasía y la crisis eclesial han sido temas recurrentes en las interpretaciones del tercer secreto de Fátima. Teólogos como el padre Michel de la Sainte Trinité y el padre Antonio María Martins sostienen que el tercer secreto revela una crisis espiritual sin precedentes dentro de la Iglesia, mencionando una posible infiltración del mal en las esferas más altas del clero. Esta interpretación ha tomado relevancia en los últimos años, especialmente debido a los eventos que se desarrollaron dentro de la Iglesia Católica, que muchos consideran como el cumplimiento de esta profecía. El mensaje oficial del tercer secreto, publicado por la Santa Sede en 2000, describe una visión simbólica de un obispo vestido de blanco, que cae bajo el fuego, rodeado de mártires, y algunos consideran que esta es solo una parte del mensaje completo. Lucía, en sus memorias, reveló que una visión adicional descrita por su prima Jacinta mostraba un escenario de destrucción, caminos llenos de cadáveres y un papa rezando junto a una multitud ante el Inmaculado Corazón de María. Esta visión, que inicialmente Lucía no compartió debido a las instrucciones de mantenerla en secreto, ha alimentado aún más la especulación sobre el contenido oculto del tercer secreto y su relación con eventos futuros. La tensión entre las revelaciones y el silencio en torno al tercer secreto ha sido un tema central en las discusiones sobre Fátima. Lucía, obedeciendo a las autoridades eclesiásticas, mantuvo en secreto parte del mensaje que recibió, lo que ha dejado espacio para interpretaciones y teorías alternativas. En este sentido, el mensaje de Akita, una aparición aprobada en Japón en 1973, resuena con muchos de los temas del tercer secreto, advirtiendo de un castigo apocalíptico y de divisiones internas dentro de la Iglesia, además de una persecución especialmente feroz contra las almas consagradas.
Estos paralelismos refuerzan la idea de que el mensaje de Fátima tiene implicaciones tanto espirituales como históricas para la Iglesia. La teoría de un mensaje incompleto sigue siendo una de las más debatidas. Mientras que la versión oficial del tercer secreto fue publicada en 2000, algunos sostienen que esta no representa la totalidad del mensaje que Lucía recibió. De acuerdo con esta interpretación, la parte faltante podría abordar específicamente una gran apostasía dentro de la Iglesia, que muchos consideran confirmada por los hechos históricos que han seguido a la revelación de Fátima. El llamado al arrepentimiento es una constante en los mensajes de Fátima y Akita. Ambos enfatizan la necesidad de oración, conversión y devoción al Inmaculado Corazón de María. En Fátima, la Virgen promete que el rosario y la devoción al Inmaculado Corazón son los remedios más poderosos para sanar los problemas espirituales y temporales del mundo. Según Lucía, estos medios pueden salvar almas y evitar tragedias si se practican con fervor y sinceridad. Sin embargo, también se advierte que si los pecados continúan multiplicándose, podría llegar un momento en que la misericordia divina se agote. Reflexiones finales en el contexto actual apuntan a que las crisis globales y eclesiásticas, en especial los problemas de fe dentro de la Iglesia, siguen haciendo que el mensaje de Fátima sea relevante. La frase, en Portugal, el dogma de la fe siempre será preservado, incluida en el segundo secreto, ha sido interpretada por algunos como un indicio de que la crisis de fe será global, afectando a la Iglesia en todos sus rincones. Esta advertencia, lejos de ser un mensaje apocalíptico vacío, es vista por muchos como un llamado urgente a la conversión, la oración y la esperanza, en medio de un mundo que continúa enfrentando grandes desafíos. En resumen, Fátima sigue siendo un símbolo de fe, desafío y esperanza, cuyo mensaje es relevante para el mundo moderno. La devoción al rosario, la obediencia a los pedidos de la Virgen y la lucha espiritual contra el mal continúan siendo los pilares de este mensaje, que invita a todos a reflexionar sobre las crisis presentes y futuras y a actuar con fe y valentía ante ellas. El tercer secreto de Fátima ha sido un tema de intensas especulaciones y análisis desde su revelación. En su núcleo, se percibe una advertencia urgente y un llamado a la conversión que resuena profundamente en un mundo contemporáneo marcado por la crisis espiritual y moral. A través de las visiones de los tres pastorcillos en Fátima, la Virgen María transmite un mensaje que no solo trata sobre los eventos cataclísmicos del futuro, sino también sobre una profunda crisis interna dentro de la Iglesia, con implicaciones que van más allá de lo visible en las luchas eclesiásticas y en la moralidad global. Crisis de fe y apostasía. El tercer secreto revela una crisis de fe que va más allá de los conflictos externos y toca el corazón mismo de la Iglesia. La advertencia sobre una posible apostasía masiva, dentro y fuera de la Iglesia, es alarmante. La frase, en Portugal, el dogma de la fe siempre será preservado, sugiere que, a pesar de la decadencia espiritual en otras naciones, Portugal seguiría siendo un bastión de fe, una esperanza que permanece frente a un mundo en decadencia. A esta crisis se añaden tensiones entre líderes eclesiásticos, con una creciente disonancia entre lo que se enseña y lo que se vive. La apostasía práctica, el abandono de la vida religiosa y el distanciamiento de Cristo, representan un empobrecimiento espiritual profundo, que amenaza la autenticidad del cristianismo. Visiones apocalípticas y misericordia. Entre las imágenes más impactantes del tercer secreto se encuentran las visiones de un obispo vestido de blanco, simbolizando al Papa, avanzando por un campo de mártires. Esta escena, interpretada tanto como una referencia al atentado contra Juan Pablo II como una profecía de los desafíos de la Iglesia, resalta la lucha constante entre la luz y las fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, las advertencias de la Virgen también son acompañadas por una promesa de misericordia, si la humanidad se arrepiente y se convierte. La figura del ángel con la espada llameante, que amenaza con destruir al mundo, es neutralizada por el resplandor del Inmaculado Corazón de María, una representación de la intercesión maternal que puede mitigar el juicio divino. El llamado al arrepentimiento y la oración. El mensaje de Fátima se centra en la necesidad urgente de oración, penitencia y conversión. La consagración al Inmaculado Corazón de María, junto con el rezo del rosario, son las armas poderosas para enfrentar las fuerzas del mal.
Aunque algunos sostienen que ya estamos viviendo los eventos profetizados, la Virgen María invita a una respuesta activa y personal a través del arrepentimiento. Esta es la única manera de evitar el castigo divino y restaurar la armonía espiritual en un mundo al borde de la crisis. Esperanza y triunfo final. A pesar de las sombras que acechan la humanidad y la Iglesia, el mensaje de Fátima también ofrece una esperanza inquebrantable: la victoria final del Inmaculado Corazón de María. Este triunfo representa la preservación del bien, la pureza de la fe y la salvación, a pesar de los oscuros presagios. El santuario de Fátima sigue siendo un refugio espiritual para los fieles, un recordatorio de la protección materna de María y de la esperanza que nunca debe perderse. El tercer secreto de Fátima, por lo tanto, no es solo un presagio de cataclismos, sino un llamado urgente a la conversión personal y colectiva. Es un recordatorio de la importancia de la fe, la oración, la obediencia a la voluntad divina y la intercesión de la Virgen María, elementos que son esenciales para navegar por los tiempos difíciles que se avecinan y para mantener viva la esperanza en un mundo cada vez más atribulado.